En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta celebración del Domingo de Ramos, de la entrada de Jesús en Jerusalén, nos pone ante situaciones contrastantes. Por un lado, en su entrada es aclamado, es alabado como el Mesías, como el Rey de Israel. Pero hemos escuchado hace unos momentos el relato de la pasión. Según este relato, los que pasaban ante Jesús crucificado se burlaban de él, se reían de su sufrimiento, sarcásticamente le hacían sugerencias. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿Cuál es nuestra reacción ante el sufrimiento? Ahora que vemos por las noticias todavía que hay muchas personas enfermas, personas que están sufriendo al ver a los enfermos, al atender a los enfermos, ¿cuál es nuestra reacción? A veces es querer salvarnos a nosotros mismos, pensar solo en nuestro bienestar, evitar la cruz. Y vamos caminando por la vida sorteando todo aquello que nos pueda hacer sufrir. Pero Dios no es así. El sufrimiento nos lleva a muchos a gritarle a Dios. Pero no es de la misma manera. Algunos, cuando vemos el sufrimiento de tantas personas, cuando vemos cómo esta pandemia ataca pues a muchos países en el mundo, se preguntan o nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Pareciera que pensamos que Dios está ciego y que no se preocupa de nadie. Pero esta manera de pensar, esta pregunta la hace aquel que está como espectador, que ve los toros desde la barrera. Pero aquel que sufre, aquel que está experimentando en su propia carne el sufrimiento, tiene otra manera de gritar. Es un grito que nace desde lo más profundo de su persona. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué no ves mi dolor, mi sufrimiento? Y es un grito legítimo. Pero Jesús no responde al sarcasmo de los que se burlan de Él. Jesús se mantiene en silencio. Un silencio signo de respeto por quienes lo desprecian.
signo de comprensión de la ceguera de aquellas personas, signo de compasión y de amor. Y ese silencio de Jesús se rompe para dirigirse al Padre con un grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no le pide, bájame de la cruz, quítame este sufrimiento. Lo que le pide al Padre es que aparezca, que no se esconda, que no lo abandone en este momento extremo de sufrimiento. Y cómo el Padre permanece en silencio. Y esta es la angustia de Jesús. El ser abandonado por el Padre. Es ese mantenerse callado del Padre lo que le hace gritar. Y es este precisamente el grito al que muchas personas sufrientes se siguen uniendo hoy, porque dicen con toda sinceridad lo que sienten. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero, ¿es realmente así? Si el Padre abandonara a Jesús en la cruz, sería un Dios cruel, insensible. Pero la Iglesia desde el principio, las primeras comunidades cristianas, reflexionando en este misterio, dicen, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Cuando Cristo sufre en la cruz, el Padre sufre la muerte de su Hijo amado. Los dos sufren, aunque de manera distinta. La pasión de Cristo hace sufrir al Padre. Es la pasión de Dios. Y esto, hermanos, lo cambia todo. Si Dios Padre está sufriendo con Cristo, entonces Cristo trae la comunión de Dios con quienes se ven humillados y crucificados como Él. Su cruz es la señal de que Dios sufre en todo sufrimiento humano. A Dios le duele que sus hijos padezcan la enfermedad. A Dios le duele el ver que muchos enfermos no pueden ser atendidos como debieran ser. A Dios le duele la impotencia de tantos trabajadores de la salud que haciendo su máximo esfuerzo, sin embargo, no pueden ayudar a todos. A Dios le duele la preocupación y la angustia del padre de familia que no sabe cómo hacerle para llevar el sustento a su familia. Por eso hoy, contemplando a Jesús crucificado, nuestra oración, nuestra reacción es de oración confiada y agradecida. No nos dejes solos en nuestra aflicción. Los hombres seguimos necesitando fuerza para poder vivir esta experiencia de sufrimiento. Necesitamos valentía para afrontar las situaciones de dolor. Por eso la actualidad, por eso la cruz de Cristo tiene una gran actualidad. Contemplando su cruz, contemplando a Jesús crucificado, podemos aprender a crecer como personas, también en el sufrimiento, a no caer en la desesperación o en esa rebelión inútil.
Abrazar la cruz es descubrir desde Cristo la manera más humana de enfrentar el dolor, el sufrimiento en nuestra existencia. Es abrirnos también al misterio de Dios que ha sufrido por nosotros. En Jesucristo crucificado está nuestra esperanza. Recordemos las palabras que el Papa Francisco nos dirigía en su meditación el día 27 de marzo, cuando dio de manera extraordinaria la bendición Urbi et Orbi. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante, que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor.